todos. Buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos. Soy Mari Carmen Treviño y a nombre de la comunidad de Comunión y Liberación en Monterrey, deseo agradecerles sinceramente su presencia esta noche en la presentación del libro Una revolución de nosotros mismos, de Luigi Giussani. Su presencia es muy valiosa para todos nosotros. Queremos agradecer especialmente a algunas personalidades que nos honran con su presencia. El licenciado José Manuel Basabe y su esposa Maru, coordinador de enlace de proyectos del Gabinete del Buen Gobierno, en representación del doctor Javier Luis Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Gobierno de Nuevo León. La licenciada Ena del Carmen Equigua Morales, coordinadora académica de la Subsecretaría de Centros Comunitarios de Nuevo León. La señora Cristina González Parás, directora de ESER, la Casa del Voluntario. El presbítero Hugo Villegas Rodríguez, párroco de la Parroquia Reina de Los Ángeles y ecónomo de la Arquidiócesis de Monterrey. El señor Estefan Bremer y su esposa Elisa Mena, presidentes de la CAL, que es el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Monterrey. Por contar con tan especiales invitados para la presentación de este libro, damos la bienvenida a Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Nacido en Santa Catarina, Guanajuato, es licenciado en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico Roma. Ha servido como obispo de Tacámbaro y de Tapachula y como arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Desde el 2012 es arzobispo de Monterrey, fue presidente de la SEM del 2018 al 2024 y es miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. Daniele Carlo Semprini, filósofo y académico, licenciado en Filosofía por la Universidad de Bolonia. Ha enseñado por más de 25 años en Italia, es profesor en el Seminario de Oaxaca y actualmente en la Universidad Lumen Gentium de la Ciudad de México. Autor y conferencista. Conoció personalmente a Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación. María Rosa Cantú va a ser nuestra moderadora. Ella es psicóloga con especialidad en clínica. Es jefa de cuidados paliativos y presidenta del Comité de Bioética en el Christus Muguerza Hospital Sur. Coordinadora de Médicos de la Risa. Formadora bíblica en la Escuela Bíblica Arquidiocesana. Miembro de Comunión y Liberación desde 1999 y es la actual responsable en Monterrey de la comunidad del Movimiento de Comunión y Liberación. Presidenta actualmente de Construyendo Lazos AC. Muchas gracias. Ya se levantaron ustedes, tenía que levantarme yo. Pues Ya sí,
Ya lo encontró. Bien, venga. Muy bien, continuamos para completar esta bienvenida. No quiero dejar de decir que su compañía de cada uno de ustedes nos expresa el valor de este diálogo entre fe, cultura y compromiso ciudadano, tan necesario para nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. En los últimos meses, como comunidad, hemos caminado juntos en medio de una realidad compleja. Monterrey, como nuestro México, vive marcadamente los desafíos de la violencia, la corrupción, la impunidad, la crisis del agua y del aire. Además, lo que sucede lejos, las guerras, las migraciones, la inestabilidad internacional, toca también nuestra vida cotidiana, nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestras calles. Este contexto alimenta en nosotros un deseo profundo de paz, justicia y verdad. No queremos acostumbrarnos al miedo o a la indiferencia. Sentimos la necesidad de mirar con realismo todo, sin negar el dolor del mundo, pero también con esperanza, reconociendo que Dios está presente y obra dentro de nuestra historia. Por eso, gestos como el de esta noche son tan valiosos. Son espacios donde podemos escuchar, comprender y acompañarnos, aprendiendo a juzgar lo que sucede a la luz de la fe y del deseo humano de plenitud. Esta noche estamos muy, muy alegres y contentos de tener a estos grandes invitados y los dejo en presencia de ellos y de María Rosa. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, soy María Rosa Cantú, de nuevo, responsable de la Comunidad de Comunión y Liberación de Monterrey, y hoy presentamos un libro, Una revolución de nosotros mismos, un texto que no se archiva, sino que nos acompaña y nos provoca a mirar la realidad con verdad y con compromiso. Vivimos, como escuchábamos ahorita, un tiempo complejo. Tensiones políticas, basta ver el Congreso local como nacional, el asesinato de Carlos Manzo. A nosotros, bueno, que el diálogo nacional por la paz lo vincula a una falta de coordinación en materia de seguridad. A nosotros nos caló profundamente que el asesino material de este crimen fue un joven de tan solo 17 años y que, según la Fiscalía, en su cuerpo se encontró presencia de anfetamina. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué soledad, qué falta de mirada, qué vacío están viviendo que los estamos exponiendo por caminos de destrucción? Para nosotros, esto toca algo que para don Yusani, el fundador del movimiento, una y otra vez nos ha enseñado, que es justamente estar delante de los jóvenes para sostenerlos en su deseo, para acompañarlos en su búsqueda, para despertarlos en la responsabilidad, mediante una presencia que los mire con verdad, con afecto y los acompaña. Por eso, y además en este contexto también se suman la elevada violencia doméstica, que siguen las tasas con preocupación, y los altos contenidos de agresividad que encontramos en los medios de comunicación y
particularmente en las redes sociales. Pues todo esto nos interpela y precisamente por eso estamos aquí, para abrir un diálogo, que este espacio nos ayude a volver a plantear de nuevo la pregunta sobre la vida, ¿verdad? Y qué es el fundamento para construir la paz. Con mucho afecto saludo a Monseñor Rogelio, un pastor cercano, sencillo, que nos ha acompañado y es amigo. Monseñor, muchas gracias por estar aquí. Apreciamos mucho su presencia. Y también de México viene con gran estima, presento también a Daniel, porque él conoció personalmente a don Giussani. Él fue testigo de su vida y para nosotros el que esté aquí es un regalo. Gracias, Daniel, por estar aquí. Y bueno, el libro Una revolución de nosotros mismos nos recuerda que la gran revolución comienza en el corazón. Y desde este cambio interior, todo puede renovarse. La dinámica que vamos a seguir esta noche es muy sencilla. Yo me dirigiré a cada uno de nuestros invitados con algunas preguntas y les daré un tiempo a cada uno para responderlas. Y al final haré una sola pregunta a ambos y la responderán respectivamente. ¿Les parece? Bueno, pues comenzamos con Daniel, dado que él nos va a dar un contexto sobre la historia de la que habla el libro. Y cuéntanos, querido Daniel, ¿cómo encontraste a don Giussani? ¿Qué viviste en aquella época que permanece hoy como luz para caminar hoy? Porque en aquella época tú también viviste polarizaciones, como las que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿cómo puede esta revolución del yo ayudarnos a construir la paz? Adelante. Muchas preguntas en una. ¿Cómo? Sí, Muchas preguntas en una. Son una serie de disparos, Sí. pero Está sabemos bien. lo inteligente que son. En primer lugar, quiero agradecer a María Rosa, a todos los amigos de Monterrey que me invitaron aquí. En segundo lugar, al arzobispo Monseñor Rogelio, que para mí es un honor y una alegría estar con usted a hablar de don Giussani. Y también a las autoridades presentes. Pido disculpas para mi español, que todavía es un poquito frágil, ¿no? Si invento palabras medio italianas, pido disculpas. Digamos, para mí es difícil presentarla, no porque no lo conozco, ma porque mi vida está tan llena de su presencia, de la presencia de Giussani, de sus palabras, que todos se amontonan, ¿no? en mi corazón, en mi memoria. Digamos, porque yo directamente lo conocí en 1975, desde 1975 en adelante. Después lo escuché durante prácticamente 35 años. Retiros, ejercicios espirituales, libros, pláticas, conferencias. Lo conocí también personalmente, platiqué con él como mínimo 10 veces a nivel personal. Y todo esto, digamos, me ha llenado la vida. Indirectamente lo conocí a través del encuentro con la realidad, el movimiento que él creó a partir de 1954, pero yo me convertí e encontré el movimiento en 1968, exactamente. Yo había abandonado la iglesia, no me interesaba, ni me interesaba ni Cristo, ni la Virgen, ni los santos, nada, porque pensaba que la fe tenía 17 años, pensaba que la fe fuera una cosa para niños y para viejitos. Yo era un joven, quería divertirme, quería ser feliz y así. Pero
fracasé bastante rápidamente porque la vida mundana que llevé me creó un vacío dentro que era inagotable y también incomprensible. No sabía por qué lo tenía todo y no era feliz. Esta para mí fue una experiencia muy importante porque me permite entender hoy cómo son los jóvenes hoy. Porque como yo era en aquel momento, yo entiendo que también la mayoría de los jóvenes que ya no adhieren a la iglesia, no les interesa el cristianismo, etcétera, etcétera, viven, sienten como yo sentía, vivía. Yo no sabía lo que buscaba. Y de repente caigo, digamos, al pie de la letra, en un salón de clase donde habían personas del movimiento que en aquel entonces se llamaba GS, es decir, Compañía Juvenil, y por medio de este encuentro empecé a interesarme no de Cristo, porque es una cosa importante. Yo estoy hablando de lo que dice el libro, después retomo también pasos del libro, ¿no? Porque el libro lo tengo dentro de mí, está presente en mi vida, en mi historia, en lo que estoy diciendo. Le juro sobre lo más caro que tengo, que es así. Digamos que yo quedé impactado por la humanidad de estos muchachos que me acogieron, tenían una humanidad distinta, ¿no? Después me di cuenta que antes de entrar a la escuela rezaban, entonces la cosa se conectó con la fe, con Cristo. Es decir, si yo no hubiera encontrado Cristo de esta manera, pienso que en el mayo del 68 habría sido arrastrado por el viento de la revolución, que era un huracán, no era un viento. Era una cosa increíble que después se explica un poquito mejor. Y prácticamente el Señor me salvó encontrándome, no encontré yo al Señor, me encontró Él a mí a través de esta compañía, ¿no? Y esto lo subrayo porque desde el comienzo, una categoría que está presente en el libro que Giussani repite all'infinito, es decir, la comunión como compañía concreta, como una fraternidad concreta, no como una cosa en el aire, ¿no? Somos todos hermanos, etcétera, etcétera, sí, pero ¿con quién? Digo, una compañía de personas concretas, amigos, que me encontraron y con los cuales empecé a vivir. Antes en la escuela preparatoria, que en Italia se llama liceo, son 5 años, y después con otros en la universidad. Y después como adulto, y después hasta ahorita yo soy un laico consagrado, pero es la misma cosa. Desde el comienzo yo he encontrado la fe como una experiencia, no quiero ser, digamos, exagerar, pero como los primeros apóstoles, los primeros cristianos, que se cuenta de ellos en los Hechos de los Apóstoles, eran una comunidad concreta, compartían todo, compartían. Yo he empezado a compartir el tiempo, dinero, la escuela, el estudio, el divertimiento, todo. Y después, cuando empezaron a perseguirnos, he empezado también a compartir la vida y la muerte. Porque durante 10 años, como cuenta siempre en el libro un poquito, no mucho, don Giussani, desde 1968, cuando estalló la revolución estudiantil, hasta 1978 en Italia, yo he vivido 10 años de persecución al pie de la letra, porque éramos los únicos católicos públicos presentes en los ambientes. Si los católicos se hubieran escondido, y había muchos que estaban viviendo así, no quiero criticarlo, pero es la verdad. Prácticamente a esto nadie le decía nada. Nosotros que estábamos presentes públicamente, dando juicios, interviniendo en las asambleas, con una presencia pública, prácticamente éramos el blanco de todos, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, etcétera, etcétera, que nos pegaron, uno de nosotros fueron heridos también, y así 10 años prácticamente de persecución. Yo subrayo el punto del encuentro, pero a partir de una cosa que dice Giussani en las primeras páginas, cuando dice que la revolución, parece llamar del 68, para él fue un signo de los tiempos, es decir, él se dio cuenta que el modo con el cual había propuesto la experiencia cristiana, la fe, hasta aquel momento, desde 1954, cuando fue a enseñar en una preparatoria en Milán, ya no valía. ¿Por qué?
porque él partía como propuesta de la tradición, es decir, la invitación era, tú eres un joven que ha recibido una herencia de tus padres, ahora no tienes que seguir adelante automáticamente, ¿no? Como en un tapirulán, así, en automático, ¿no? Ni tampoco abandonarla acríticamente. Llega el momento en tu vida en el cual tienes que averiguar si lo que tus padres te dieron es una cosa válida para ti o no. Empieza una experiencia de verificación personal, claro. La propuesta però partía de la tradición. Italia era todavía católica, bastante católica, almeno superficialmente. Él se dio cuenta que lo era durante un viaje en tren. Dejó teología en el seminario, tenía una carrera bellísima. Se fue a enseñar en una preparatoria, en medio de la batalla, digamos así, a seguir los jóvenes. Y prácticamente la tradición para los jóvenes, él se dio cuenta que ya no era el punto de partida para la propuesta de la fe. Entonces, ¿cuál era el punto de partida? El punto de partida era un encuentro, porque el cristianismo es un acontecimiento, el acontecimiento de Cristo, de la presencia viva de Cristo que acontece aquí ahora, hoy. No un recuerdo del pasado, una idea, un valor, etcétera, un principio. Es una persona presente que se encuentra por medio de los que creen en él, de la compañía cristiana, digamos, ¿no? Prácticamente esto que dice ahí me pasó, yo lo encontré de esta manera e imagino añado esto para el presente, que me parece que sea la única manera por medio de la cual un joven hoy que muchas veces, no sé aquí en Monterrey, pero en México sí, en Italia también, en Europa, prácticamente muchos jóvenes que han abandonado la iglesia, etcétera, etcétera, pueden encontrar de nuevo el cristianismo por medio de la atractiva de personas humanas que ven que son alegres, son felices, son responsables, viven intensamente la vida. Yo me quedé impactado por esto, digamos, ¿no? A mí personalmente no me interesaba nada. No hubiera encontrado un cristianismo como una propuesta, de vivir intensamente aquí y ahora, ¿no? Yo, repito, habría seguido la revolución. Ahorita digo de la revolución. ¿Por qué? Cuando he leído 2 veces el libro, más lo leí, más me daba cuenta que es muy difícil entender lo que dice Giussani si uno no entiende un poquito el contexto en el cual nacieron estas palabras. Porque no es un discurso elaborado en un seminario, en un centro de teología, en un congreso, etcétera, etcétera. Son palabras que él dijo mientras en todo el mundo soplaba el viento, el huracán de la revolución estudiantil. Yo era uno de estos, prácticamente. Les aseguro que en aquel momento, no sé por qué, no sé qué pasó, pero fue así, que sentíamos diario un deseo, una exigencia de cambiar al mundo, que no sé por qué, pero uno entraba en la escuela, decía, ¿qué hacemos hoy? ¿De qué hablamos? Vietnam, hablamos de Che Guevara, ¿me explico? Era una cosa normal, obvia, diaria. Ningún profesor te decía, tienes que interesarte del mundo. No, no, no. Era una cosa natural. Y estábamos convencidos que teníamos que cambiar al mundo, ¿me explico? Y en aquel momento la propuesta marxista tenía una fuerza de convicción increíble. Yo conozco Marx de la preparatoria de la universidad más que todos los comunistas de Rusia que ya se murieron. Digo, porque he estudiado Marx, todo Marx, desde el comienzo hasta el final. Porque era una cosa que derramada en todo lugar, siempre. Bien, un montón de compañeros míos se fueron con la revolución, con los grupos extraparlamentarios de extrema izquierda prácticamente, había un montón, no solo en Italia, en toda Europa. Si yo no hubiera encontrado Cristo en el septiembre anterior y no hubiera adherido definitivamente a Cristo como decisión mía en el mayo del 68, yo había sido arrastrado. Pero digo que el contexto, todo el mundo estaba siguiendo una propuesta ideológica fuertísima para cambiar al mundo. Bien,
Giussani, en este libro, 1968-70, propone los elementos básicos fundamentales de la fe católica, nada más. Fe, Jesucristo, comunión, misión. Son las palabras claves de este libro, ¿no? El contexto permite de entender que era casi imposible pensar, proponer estas cosas, no en la sacristía, ma enfrente del mundo, ¿me explico? Todo el mundo esperaba que dijera, no, Jesucristo, no, el encuentro, etcétera, etcétera. No como principios o valores abstractos, sino como realidades que vivir, que experimentar en la vida normal, que podevano agarrar la totalidad de la existencia. Subrayo una cosa, yo pienso, estoy convencido, que si no hacemos una propuesta del cristianismo como totalidad, no interesa. Porque Cristo es fascinante solo si agarra la totalidad de la existencia. No puede interesar un pedacito. O pedir a los jóvenes permiso, puedo molestarte para proponerte este pedacito. Digo, la fascinación de Cristo es que te agarra la totalidad de la vida, te toma en serio todo. Yo no hubiera encontrado una propuesta así, repito, habría agarrado la onda de una propuesta como la del movimiento estudiantil que te agarraba todo. Todo el tiempo, todo el espacio, las energías, ¿no? Bien, es un milagro este libro, lo que está escrito aquí, porque era casi imposible pensarlo. Pero aconteció, lo escribió. Pero, repito, enfrente del mundo, no en un congreso de teología. Bien. ¿Por qué se llama una revolución de nosotros mismos? ¿Qué significa? El término revolución lo sacó probablemente el autor del libro, no Giussani, sino quien editó el libro, es tomado de una frase de Mao Zedong, en la cual Mao Zedong dice, tenemos que tener como blanco de la revolución nosotros mismos. El blanco de la revolución somos nosotros. ¿Qué entiende aquí con este término revolución? Entiende una renovación total del ser, pero de la conciencia que uno tiene de su ser. Giussani subraya en continuación el término autoconciencia, que significa la conciencia que uno tiene de sí, el sentimiento, la percepción que él tiene de su vida. Claro que el término conversión por Giussani coincide con la transformación de la conciencia que uno tiene de sí. Y no es nada más de lo que dice San Pablo, de la nueva criatura. Cuando regaña, para así decirlo, a los amigos del centro Charles Péguy, que era el primer nombre del movimiento de Comunión y Liberación, dice, ustedes viven un montón de cosas, hacen esto, hacen un montón de cosas, pero no tienen... para ustedes el cristianismo todavía, o el movimiento, es una cosa exterior, no coincide con la forma con la cual se piensan a sí mismos. La autoconciencia es la conciencia de ser nueva criatura y no es un cambio de tipo ético, moral, antes que nada. Es un cambio ontológico, es un cambio del ser, del cual deriva también un cambio ético, dice Giussani, no digo yo. La revolución es la revolución de la concepción que uno tiene de sí, porque de esta conciencia nueva nace todo lo demás. La vida, el comportamiento, las obras, las iniciativas, o nacen de esta conciencia de ser uno con Cristo, de pertenecer a Cristo, de ser, como dice San Pablo, una criatura nueva, o es así, o es moralismo y activismo, dice él. Esta cosa la retomó, repito, lo he escuchado 40 años, siempre regresaba a este punto, porque se daba cuenta que siempre uno se desplazaba, se fijaba sobre las consecuencias, sobre los frutos, no sobre la raíz. Él regresaba a la fuente, a la raíz, porque si uno no está pegado a la raíz, no da fruto. Lo dice también el Evangelio. Prácticamente la revolución significa esto, con las consecuencias que arriban hasta la política. La segunda cosa es la categoría de comunión, dice los 4 elementos de la comunión, la autoridad que guía la comunión, comunión de juicio, comunión de bienes y comunión de gestos.
es decir, una fraternidad que uno experimenta diario. Yo tuve la suerte, repito, de experimentarla desde el primer momento. Yo no logro concebir cómo se puede vivir la fe de esta manera, ¿no? Como una fraternidad continua con personas cercanas. ¿Es un gueto? ¿Es un cerrarse? No, porque si uno vive verdaderamente la comunión cristiana, no obstante esto, sino por medio de esta inmanencia dentro de la comunión, es esto que te lanza en una apertura sin confines al mundo, en la misión, ¿no? Uno no tiene que tener miedo de estar pegados, digamos, a los hermanos, etcétera, etcétera, porque de ahí nace, primero, el juicio nuevo sobre la realidad, dice él, y nace también la pasión por el mundo, la compasión por el mundo, la capacidad de tomar iniciativa en frente de las necesidades, de las exigencias que se encuentran. Entonces, la apertura al mundo, la compasión por el mundo, tomar iniciativa hasta la política, la más alta forma de caridad, no es no obstante la comunión, sino en fuerza exactamente, más uno vive la comunión verdadera y más se abre al mundo. No son términos dialécticos, son comunión y liberación. Escogió este nombre Giussani porque es la comunión la fuente de la liberación. Ahorita concluyo con 2 canciones, no para alegrar el clima, sino porque, digamos, por medio de esta experiencia del movimiento, yo ya tocaba la guitarra bastante mal, me nació una vena artística así, y compuse como 100 canciones. No canto todas, pero canto solamente 2. Una habla del encuentro por medio de un personaje del Evangelio, es decir, el Cireneo, por casualidad encontró a Jesús, como yo. También yo, para mí fue una casualidad providencial. La segunda canción se llama Sin ustedes, y dice, sin ustedes yo sería nada, pero no sin ustedes, sin lo que encuentro en ustedes, sin Jesucristo, sin la presencia de Cristo que vive en la comunión. Aquel día no sé qué pasó, pero me dieron su cruz y sin quererlo como un esclavo me fui detrás de él. La gente gritaba como loca, no entendía por qué. Pasaban cosas que no sabía, ahora sé bien por qué. Te seguí en tu camino, compartí el peso de tu destino, no solo un día, por toda mi vida, y el cargo amargo se me volvió en alegría. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nací donde el sol quema fuerte sobre mi negra piel y trabajé siempre como un esclavo, esclavo nunca fui. Mi gente amaba su libertad, poder vivir en paz, pero vino el tiempo en que me agarraron y me amarraron los pies. Que mi tierra y toda esperanza por una tierra extranjera, el mismo cielo, el mismo sol, pero todo cambió. La gente miraba el color de mi piel y se burlaban de mí, pero los sueños no tienen color y yo soñaba mi libertad. Te seguí en tu camino, compartí el peso de tu destino,
no solo un día, por toda mi vida, y el cargo amargo se me volvió en alegría. Hasta cuando me encontré en la santa ciudad, Jerusalén, ciudad de Dios, pero el dolor no cesó. Un día como muchos, siempre igual, tú tienes que trabajar. Vi pasar por allá sobre un burro como un rey. Qué hombre raro, pensé dentro de mí. Todo el mundo lo aclama, pero la fiesta pronto pasó, se transformó en su pasión. Perdí su cara y me volví a mi condena usual, pero me encontré por casualidad donde Jesús ascendía. Te seguí en tu camino, compartí el peso de tu destino, no solo un día, por toda mi vida, el cargo amargo se me volvió en alegría. Aquel día no sé qué pasó, pero me dieron su cruz y sin quererlo, como un esclavo, me fui detrás de él. La gente gritaba como loca, no entendía por qué. Mirando sus ojos que me miraban, ahora entiendo quién es. Te seguí en tu camino, compartí el peso de tu destino. Solo un día, por toda mi vida, el cargo amargo se me volvió en alegría, en alegría, en alegría, en alegría, en alegría. También cuando daba clase y explicaba las cosas, después cuando empezaba también a cantar con mis alumnos, yo decía, mejor que cante. La otra sin ustedes. Sin ustedes, ¿qué sería? Yo en el mundo me perdería, como una barca sin su puerto, como una casa vacía. Más que una madre, más que un amigo, más que labor son para mí. El mundo entero no me daría lo que descubren ustedes, lo que descubren ustedes, lo que descubren ustedes. Después de tanto tiempo como aquella mañana, cuando el misterio apareció de improviso y en mi rostro el esplendor de la verdad encendió luz como de niño. Hoy todavía más que aquel día, mi destino descansa en ustedes. Yo soy quien tú ya conoces, por eso cada vez vuelvo más agradecido. Sin ustedes, ¿qué sería? Yo en el mundo me perdería, como una barca sin su puerto, como una casa vacía. Más que una madre, más que un amigo, más que labor son para mí. El mundo entero no me daría lo que descubren ustedes,
lo que descubren ustedes, lo que descubren ustedes. Se perdieron las ilusiones cuando creía que era bastante querer para volar libre sobre el gran mar, donde el aire es puro y quema más el sol. Y hoy finalmente es claro que hace falta gritar y de nuevo gritar para llegar a aquella tierra donde la felicidad es completa. Sin ustedes, ¿qué sería? Yo en el mundo me perdería, como una barca sin su puerto, como una casa vacía. Más que una madre, más que un amigo, más que el amor son para mí. El mundo entero no me daría lo que descubren ustedes, lo que descubren ustedes, lo que descubren ustedes. Gracias Daniel. Realmente tú nos ayudas a entrar en el origen de la experiencia del carisma de don Giussani y también nos haces darnos cuenta en tu carne, en tu persona, cómo esta revolución transforma tu vida de tal forma que todo el horizonte de tu existencia se transforma, ¿no? Ahorita te escuchamos cantar y veíamos cómo hasta las canciones que componías cambiaron, ¿no? Las melodías, todo. Como decías tú, no quedó una parte de ti que no fue tocada. Y cómo también, gracias a lo que escuchamos de Daniel, podemos darnos cuenta que cuando esta revolución acontece, gracias al encuentro, en este caso con don Giussani, nace un yo nuevo, ¿no? Y es capaz este yo nuevo de crear nuevas relaciones y por ende un pueblo, ¿no? Se genera un pueblo. Gracias, Daniel. Pues ahora me dirijo con usted, Monseñor. Quisiéramos escuchar a Monseñor, nuestro pastor, nuestro amigo, quien nos acompaña cada día la vida de la iglesia que camina por Monterrey, tan herida, pero también tan llena de esperanza. Monseñor, ¿cómo resuena en usted esta propuesta de don Giussani en relación con nuestra realidad dramática en la vida de la iglesia, en la vida social? ¿Y qué luces ofrece para caminar sin miedo, con esperanza, con responsabilidad? Que desde su mirada pastoral, ¿cómo entiende usted esta revolución del yo en la vida de la iglesia y en el camino del pueblo cristiano? Estoy leyendo porque son varias, pero usted es muy inteligente, Monseñor. Y como laica, ¿verdad? Y como laicos que muchos de aquí somos, desde nuestras responsabilidades sociales, familiares, profesionales, ¿cómo podemos contribuir al bien común, a contribuir en la vida pública? Ya, no le pregunto más. Antes de venir le dije al padre Hugo, voy a un examen sin haberme preparado. Bueno, primero, gracias por la presencia de todos ustedes.
que conmigo comparten la fe aquí en Monterrey. Gracias a Daniel, que nos ha compartido en su propia experiencia lo que significa el lenguaje de este libro. Por supuesto que quien vive su fe con profundidad le da contenido al lenguaje. Todos estas palabras que hoy son muy comunes en el magisterio, como es comunión, encuentro, presencia, misión, son este lenguaje que hombres como Don Giussani lo vivió de manera real. Es cuando el lenguaje se renueva, cuando la palabra que sale de alguien es una palabra cierta y que tiene plenitud. Yo estoy siempre admirado de cómo quien vive bien su presente profetiza. Don Giussani fue un verdadero profeta para la iglesia. Vivió su presente, pero también nos permite mirar el futuro. El que vive bien su presente pronostica el futuro. Y esto yo le agradezco a Monseñor Giussani todo lo que hizo por la iglesia. Y quiero destacar algo que siempre lo repito, hablando de que es el tema central del pensamiento de Monseñor Giussani, que es la comunión, vivir en comunión, esta comunión que se da en cada detalle, cada día, esta comunión encarnada, no una comunión idealizada, sino que toca las llagas de la vida, que no tiene miedo al encuentro con el hermano. Esta comunión es siempre comunión contemporánea, es decir, amas a los que están contigo, amas tu presente, vives contento con tu historia. La comunión tiene un adjetivo necesario, contemporánea, es decir, con los que están ahora, con los que ves cada día, con los que compartes la vida. Y esto lo aprendemos de personas como Don Giussani, quien vive eclesialmente. Él habló de construir la iglesia. Y uno ve cómo le toca vivir cercano a la iglesia en ese intercambio entre tu capacidad personal, tu vivencia personal y cómo la iglesia va confirmando que tu experiencia es la mejor. Es providencial que el 68, que marca un cambio de época, haya sido preparado por el Concilio Vaticano II del 62 al 65. El Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, dispuso el ánimo de los cristianos a mirar con misericordia su historia, a no maldecir el momento y mucho menos maldecir a las personas. Si no hubiera sido por esa apertura, el Papa Juan XXIII nos pide abrir la ventana, que entre el aire y oxigene a la iglesia. El Papa Pablo VI, que también nos pide dialogar con la gente, con la historia, no condenar, tal como inició el concilio cuando dice Juan 23, será un concilio no de condenas, sino de encuentro con el mundo. Esto cambió totalmente la actitud y por eso sorprende el concilio con su diálogo, con toda la realidad, con el que no cree en Dios, con el que es de otra religión,
con el que es de otra comunidad cristiana, con aquellos que compartimos la fe católica. El concilio abrió un círculo que no todo mundo estuvo de acuerdo. Por ejemplo, Monseñor Lefebvre vio un riesgo, le dio miedo esa puerta abierta, esa ventana abierta, y dijo: hay que replegarse, hay que recuperarse, no tenemos por qué aceptar al no creyente, al no cristiano, al no católico. Las declaraciones y los documentos del concilio, él quiso que se borraran, nada menos que el que ahora estamos recordando sus 60 años, Nostra Aetate, en la que abrió al diálogo interreligioso. Si no ha sido por este momento de gracia del concilio, los creyentes, los sacerdotes, hubieran estado desconcertados frente a la revolución del año 68. Esto nos permitió mirar y vivir el momento con apertura, sin miedo, y atreverse a buscar caminos. Esto fue lo que hizo del 68 en adelante Monseñor Giussani: buscar caminos, cómo presentar el rostro auténtico y verdadero de la fe cristiana. ¿Cómo no presentarlo como una obligatoriedad? Él dice: el cristianismo es una propuesta, es un acontecimiento, que lo va a repetir el Papa Benedicto cuando dice: el cristianismo no es un cúmulo de doctrinas morales o doctrinales, es un acontecimiento. Si no hubiera sido así, hubiera sido muy complejo para la Iglesia, y personas como don Giussani, verdaderos profetas, pero que ese profetismo lo hacen cerca de la Iglesia. Él hace una crítica al cristianismo, pero la hace con amor, con cariño. No te recrimina tu equivocación, tu límite, tu contrariedad, tu contradicción. Ama a la Iglesia, sabe que la Iglesia es esta comunidad santa, pero también pecadora, y esto le abre el corazón a la Iglesia. Y por eso creo yo que vale la pena leer este libro y una serie inmensa de libros que él propuso. A mí el que más me impactó es el que dice: el cristianismo es una propuesta. Es decir, Dios te da libertad de decirle: voy contigo o no voy contigo. Pero para tomar esa decisión te da una muestra de amor. Te dice: te quiero, como lo hizo con Zaqueo. No le espantan sus errores, no le espanta su corrupción, no le espanta su extravío. Va al encuentro con él. Yo quiero ir a tu casa, le dice. Esa es la teología del encuentro que el Papa Francisco dirá en su encíclica Fratelli Tutti, cuando habla de esta cultura del encuentro. Gracias a profetas como don Giussani, la Iglesia viene a certificar la belleza de este lenguaje. Estaba leyendo una de las partes del libro donde se habla sobre la vía de la belleza, que después el Papa Juan Pablo II, y lo repetirán muchos otros sacerdotes, cómo a Dios se le encuentra por la vía de la belleza, hacer un mundo más bello, una ciudad más bella. Y esto se convierte en un proyecto incluso político, como un gobernante no mejora el aspecto de una ciudad,
¿Cómo es que permite la suciedad y la basura? Eso no dignifica a la persona, no te dan ganas de ser mejor. La belleza es esta invitación a embellecer tu interior, y ahí está la revolución interior. El Papa Francisco decía, es necesario vivir un éxtasis, hay que salir de nosotros, y ese salir de nosotros tiene que ser por la certeza de que alguien nos ama. Te atreves a amar cuando te sientes amado. Cuando te sientes rechazado, no vas a dar un paso hacia adelante. Este momento es crítico, difícil. Ya hablaron aquí de la apostasía juvenil, lo que ocurrió en el 68. Hace un ratito vengo del encuentro de pastoral universitaria de nuestra arquidiócesis. Van terminando ahorita su reunión y siguen mañana en la Universidad Metropolitana. Vinieron jóvenes de Zacatecas, de Baja California, de la Ciudad de México, de Oaxaca y de Monterrey. Y ellos hablaron de sus inquietudes. ¿Dónde podemos encontrar esperanza en este mundo que te desanima? Y ellos mismos dieron la respuesta. Solo en Cristo, solo con Él es posible esperar, es posible creer en la eternidad, encontrarle sentido a este momento. Creo que gracias a Dios, aunque a veces la iglesia, vamos a decir, pierde su número, pero también crece en profundidad. El Papa Benedicto pronosticó desde que era sacerdote este momento. Yo le decía al seminarista que me acompaña, vivimos una poda, pero la poda es buena porque permite renacer, permite, como decimos, reinventarnos. Y la iglesia siempre está en este camino de renovación. Se usó una palabra italiana en el concilio, aggiornamento, ponerse al día, pero no es ponerse a la moda, es responderle a Cristo en el momento que te toca vivir. Ahora nos toca este momento grave de criminalidad. El Papa Francisco dijo, viven una metástasis criminal. Cuando vino a México en el 16, profetizó el extremo que estamos viviendo ahora. Él nos dijo, el tema del narcotráfico no es un tema circunstancial, va a provocar una metástasis a su país. Y eso se cumple, ¿verdad? Se cumple. Por eso creo que esta realidad que la miramos con misericordia, la miramos con el corazón de Cristo. Por eso el Papa acaba de escribir la exhortación Dilexite, yo te amé, porque es lo único que el ser humano puede hacer para renovarse. Yo les he pedido aquí en Monterrey desde el año 13 una mirada misericordiosa, mirar bien a la gente, inclusive al que se equivoca. Solo la mirada misericordiosa nos permite no engancharnos en las ideologías, ni a favor ni en contra. Nos permite mirar con la mirada del Señor, como pedía Monseñor Giussani, una mirada objetiva, porque la ideología, las ideologías pervierten la mirada. Una ideología crea enemigos, adversarios. El cristiano nunca puede ver a nadie como su enemigo, aunque él te mire a ti como enemigo, pero tú siempre lo vas a mirar como alguien que es parte de ti.
es lo que el Papa dijo, el Papa Francisco, cuando hace el comentario al buen samaritano: un extraño en tu camino. Siempre hay un extraño en tu camino. Siempre el otro puede ser un riesgo para ti. Y él dice, hay que evangelizar sin miedo, sin demora y sin asco, ¿verdad? Porque la ideología te produce asco, desprecias a los demás. Es ese asco existencial. En cambio, si te dejas mirar por Cristo, si vives la comunión con Él y con el hermano, recuperas la sabiduría, el sabor. Vale la pena vivir, vale la pena trabajar, vale la pena amar. Por eso en nuestra arquidiócesis siempre estamos insistiendo en ello con cosas muy simples. Yo les dije, el ABC de la evangelización es un saludo, una sonrisa y una bendición. El cristianismo tiene fórmulas muy sencillas y nada complicadas. Don Giussani nos ayudó a mirar la sencillez del cristianismo. Las ideologías sí que son complicadas. El cristianismo trata de lo cotidiano, de lo de todos los días. Por eso, pues, vamos a tener esta actitud, porque hoy los medios de comunicación, todo nos engancha, nos hace entrar en conflicto, nos hace mirar enemigos por todos lados, ¿verdad? Por eso todo mundo se pelea por el like or hate, ¿verdad? Pues no, ¿por qué tiene que ser así? Me caes bien, me caes mal, ¿verdad? Bueno, es esta lucha cotidiana que emprendió don Giussani en momentos críticos para Italia. Fíjense que yo viví en Roma del año 73 al 78. Sé de lo que habla aquí Daniel y de lo que escribe Monseñor Giussani. El problema complejo que Italia vive y que vive toda la Iglesia Católica. Yo puedo decir, y a lo mejor comparte conmigo Daniel, que el Papa Pablo VI sufrió más la adversidad que el Papa Francisco. Claro que no había las redes sociales para enterarse, pero los que vivimos ahí sabíamos de esto. Y yo, gracias a Dios, tuve el gusto de siempre valorar y querer al Papa Pablo VI, que fueron los años que yo estuve en Roma. Él muere cuando yo regreso en junio, más o menos, y él muere, ¿verdad? Y luego eligen al Papa Juan Pablo I y luego al Papa Juan Pablo II. Yo estoy bien contento de que mi ministerio episcopal he sido acompañado con la luz muy grande, primero del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa Francisco y ahora del Papa León XIV. Don Giussani es una luz profética para la Iglesia y me da mucho gusto que su causa de canonización esté en puerta, porque él nos habló con el corazón. Él, en el desconcierto que vivió después del 68, cuando se le dispersa todos los jóvenes con los que él compartía y dice, ¿y dónde quedaron? ¿Verdad? A la mitad, ¿verdad? Y de ahí cree él en un renacer. Y por eso siguió adelante, ¿verdad? Pero saben que el 68 ha marcado la historia. El Papa Francisco también habló de este cambio de época. Si podemos ponerle alguna fecha, es el 68. Bueno,
No sé, ya hablé otra cosa de la que me preguntó, ¿verdad? Me dio curiosidad entender por qué dice esto de la época tan difícil para este papa que acá escuché que era mártir. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos puede ahondar en ese punto. Se me hizo interesante su... Miren, pues, miren, hoy hablamos de polarización, ¿verdad? Es decir, de los extremos. En aquella época se clasificaba extrema derecha, extrema izquierda. Cada uno quiere conseguir lo que cree importante. El Papa Pablo VI no le agradó ni a uno ni a otro. Los demás extrema hacia atrás dijeron, está abriendo demasiado la puerta. Es un desastre la Iglesia Católica. Los de muy adelante dijeron, está malinterpretando el concilio, está echando a la Iglesia para atrás, la desacelera. Y eso entra en críticas no solamente de contenido, de ideas, sino personales. Al Papa Pablo VI le levantaron todos los falsos que pueden imaginar. Por eso cuando lo canonizan, yo respiré. Dije, qué bueno, se reconoce la verdad en medio de tanta mentira. Lo tenían hasta por un judío camuflado, no sé qué tantas cosas sacaron de él, metiéndose con su persona, ya no solo con su enseñanza. Pero el tiempo, a veces, aunque sea tarde, permite reconocer el valor de las personas. A eso me refería, ¿verdad? Pues muchas gracias, monseñor. Pienso que usted nos ayuda a entender que esta revolución interior se vuelve caridad, ¿no? Se vuelve compromiso, se vuelve una responsabilidad concreta. Y particularmente en una tierra como Monterrey, golpeada por la violencia, por la desigualdad, por la fragmentación, pero también sabemos que es una tierra muy rica en humanidad y con un dinamismo creativo muy fuerte. Nos ayuda su participación dándonos cuenta que hay alguien que nos acompaña en la iglesia, ¿no? La fe siempre será una ayuda para vivir estos tiempos de tensión y que hay alguien que nos ama, ¿no? Entonces creo que podemos darle las gracias por su participación y bueno, saber que podemos mirar estas heridas a la cara sin temor porque tenemos esta certeza, ¿no? Bueno, pues la última pregunta para ambos, la hago ahora. ¿Cuál dirían ustedes que es el primer paso para construir la paz? ¿Es lo mismo decir paz y justicia? ¿Es lo mismo construir la paz y la justicia que construir la iglesia? Y si hay alguna diferencia, pues que nos ayuden a... Bueno, está bien complicado ese trabalenguas, ¿verdad? Por supuesto que uno de los puntos más importantes que desarrolla don Yusan es construir la iglesia, ¿verdad? Es decir, sentirse parte de ella, ¿verdad? Y no hay alternativa, paz o justicia, ¿verdad? Justicia y paz, ¿verdad? Así ya está incluso el binomio, justicia y paz, ¿verdad? No puede haber paz donde no hay justicia. Pero hay algo que quiero
agregar. Y es que nosotros debemos hacer un aprendizaje. Don Giussani habla del cristianismo como una escuela donde uno se educa. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo el Papa Francisco y ahora lo repitió textualmente León XIV. Dice, somos analfabetos en acompañar y cuidar a los más frágiles. Y aquí está la clave para buscar la paz, para soñar con la paz, que nunca llega a su plenitud aquí en el mundo. Nosotros, los seres humanos, pues estamos en este altibajo. Nos reconciliamos, nos enojamos, nos reconciliamos, inevitable en el corazón humano, pero siempre tiene que latir en el corazón del hombre que lo mejor es vivir la caridad y vivir en paz, y que tenemos que hacer un aprendizaje reconociendo que siempre somos analfabetos en acompañar y cuidar a los más frágiles. No podemos mirar solo nuestro bien, tenemos que mirar lo que está pasando. Vivimos en esta ciudad de más de 5,5 millones de habitantes. Mínimo 3 millones viven al día. No podemos dejar de pensar esta situación y cómo para nosotros se convierte en un reto de acompañar cuando no puedes acompañar. Si vienen 150,000 personas cada año a nuestra metrópoli, ¿cómo podemos hacer algo? No damos abasto. En estos 12 años he creado más de 50 parroquias y no terminamos. El municipio de Juárez eran 3 parroquias, ahora son 18, pero no podemos. Sigue creciendo y creciendo y creciendo, pero tenemos el sueño de acompañar. Yo les dije a los padres que he enviado a las misiones de la ciudad, no tenemos ni casa, ni iglesia, pero sí podemos acompañar a la gente. Cuando sea posible, habrá iglesia. Cuando sea posible, habrá casa parroquial, pero ahí están las personas. Por eso yo creo que la paz que se va haciendo, decía el Papa Francisco, de modo artesanal, suavemente, con cosas pequeñas, comienza porque no le neguemos a nadie la compañía. ¿Por qué no qué, perdón? Neguemos la compañía. Retomo una cosa que decía ahorita el arzobispo, que el punto central, uno de los puntos centrales de Giussani era construir la iglesia. Me fijo sobre este punto porque me parece que la cosa que él reconocía es que no podía darse por sentado que la iglesia ya existe, en el sentido claro que existe como institución, como sacramento, etcétera, etcétera, pero la realidad vivente de la iglesia es un sujeto, una realidad que no se puede dar por sentado. Se trata de construirla. Es decir, si no existiera un sujeto real, una realidad real, concreta, ¿no? Se quedaría una expresión un poquito universal, hasta retórica, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? Si en este ambiente, ¿dónde está? En el trabajo, ¿dónde está? En la universidad, ¿dónde está? En la escuela, ¿me explico? Él decía que se trata de construir la iglesia como experiencia concreta de comunión dentro de los ambientes. Claro que existen las parroquias, no hay ninguna dialéctica sino en la cabeza de quien pone en contradicción movimientos y parroquias, ¿no? Pero digamos, él quería construir
digamos, invitaba a la gente, ¿no? Los que lo seguían, a vivir la iglesia en la comunidad de ambiente, dentro los ambientes concretos. Él decía, cuando llegó en el Liceo Berchet de Milán, el más grande liceo de Milán, a dar clase, contó que veía los fascistas, los comunistas que se reunían, y los católicos, todo el mundo era católico, ¿no? Pero los católicos no existían prácticamente, no había ninguna presencia. No se trata de reunirse para ir en contra de otros, ¿me explico? Para poner el distintivo, ¿cómo se llama? El distintivo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Una cosa aquí para distinguirse, ¿no? Una especie de uniforme. No es una sensibilidad dialéctica la di Giussani, ¿no? Él dice, pero sí existe una realidad católica, así como Cristo, que era en carne y hueso, no se puede esconder, ¿no? ¿Dónde está la realidad católica? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde se ve que son cristianos, no? A lo máximo se pensaba que ser cristiano fuera dar el buen ejemplo, ma esto es individualismo cristiano, pseudo cristiano. El testimonio de Cristo es el testimonio de Cristo, no el testimonio de tu capacidad, ¿no? Claro. Entonces prácticamente era una invitación continua, repito, yo he vivido dentro la preparatoria, dentro de la contestación, con mis amigos, y aquí digo por qué construir la iglesia, que es también el significado de Comunión y Liberación. Construir la iglesia es liberar al hombre, porque era la segunda parte del lema, era construir la iglesia es liberar al hombre. Yo este eslogan lo escuché en 1970 durante un encuentro de 3 días de estudiantes en Pesaro, que está cerca de mi pueblo, pero digamos se volvió la entrega, el mensaje, ¿no? El compromiso para todo el año dentro de la escuela. ¿Me explico? No es que uno escribió en su cuadernito, construir la iglesia es liberar al hombre, ya, no. Significaba concretamente, digamos, por ejemplo, había la marcha del Vietnam, también nosotros protestábamos, éramos todos anticapitalistas en aquel momento. Y prácticamente participamos a la marcha con los de extrema izquierda, etc. Nos dimos cuenta que prácticamente éramos una masa instrumentalizada, no tenían ninguna voz, nadie podía hablar, me explico, eran más antidemocráticos de los enemigos contra los cuales luchaban, ¿no? Bien, a este punto, digamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en nuestra casa tranquilos, ¿no? Sin decir nada? No. La presencia de una realidad viva como la nuestra empezó a decir, ¿qué hacemos? Empezamos a dar un juicio distinto, pero público, a nuestros compañeros, ¿me explico? Por ejemplo, propusimos grupos de trabajo sobre el Vietnam, porque la gente, los jóvenes que participaban en las marchas no sabían tampoco dónde estaba Vietnam, ¿me explico? Es decir, uno empieza por medio de la compañía dentro del ambiente a tener una inteligencia un poquito más creativa, a darse cuenta, a no seguir como una masa, me explico, anónima a quien grita más. Uno se vuelve capaz también de dar juicios distintos, originales, y de tomar iniciativas distintas, así como durante todo el tiempo de la universidad y después el movimiento ha creado, porque ha creado cooperativas, ha creado librerías, ha creado un montón de obras, de iniciativas, pero Giussani subraya siempre que estas son expresiones de un sujeto cristiano que todavía antes tiene que existir. Porque, repito, el cristianismo no es un principio, como decía Monseñor, un conjunto de valores, no, de principios. Digamos, yo vivo con él, estamos aquí, bien. ¿Qué responsabilidad asumimos dentro de la universidad? ¿Qué decimos enfrente de esta huelga? ¿Qué decimos del problema de las mensas? ¿Qué decimos del problema del estudio? ¿Me explico? Se dan juicios, se toman iniciativas, una presencia original. Por esto, construir la iglesia es liberar al hombre. ¿Me explico? Porque es la fuente permanente de juicios y de iniciativas, siempre tentativos irónicos, es el término que usaba Giussani,
que se puede siempre formular, cambiar 1.000.000 de veces. Uno no tiene la pretensión de construir el paraíso terrenal como las ideologías, ¿no? Uno se compromete, hace una cosa, después se da cuenta que no está bien, la cambia, ¿me explico? Son tentativos, no es nada más que tentativos. Pero digamos, la construcción de la comunión es la condición necesaria para que existan iniciativas y gestos, una fuente permanente. La última cosa que digo, después termino. Por ejemplo, esta lógica de la construcción de la iglesia me parece que sea una cosa, la hizo el mismo Cristo. Hay una frase de un teólogo, aquí me corrige si me equivoco, que dice, esperaban al reino, llegó la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Una cosa escandalosa, porque habían guerras, revoluciones, había de todo y demás. Yo pienso que cuando Cristo vino en tierra, digamos, el verbo de Dios, no encontró una situación así, sin criminalidad, sin violencia. Dice el Charles Péguy, el poeta francés, vino Cristo y ¿qué hizo? No sé qué cosa, no condenó, hizo el cristianismo, hizo la iglesia. Y esto es una cosa escandalosa. ¿Por qué? Porque todo el mundo esperaba a otro, esperaba el Mesías liberador, etcétera. Así como hoy. Esperan el Mesías, el político que resuelve todos los problemas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ma digo, Giussani en el 68 hizo algo parecido, la misma cosa escandalosa. Todo el mundo, también sus alumnos, esperaban. ¿Qué hacemos con el movimiento estudiantil? ¿Qué vamos a decir? Y él dijo, Cristo, la comunión, etcétera. Como propuesta concreta. Fue un escándalo. Y también hoy, en frente de la situación actual, que es un escándalo decir que se trata de construir la iglesia, porque uno dice, no, es una cosa, quién sabe, desproporcionada, que parece que no tenga nada que ver con los problemas, con las dimensiones, con el tamaño de los problemas. Mientras que, como decía ahorita, es una cosa paciente, lenta, continua, cotidiana, que crea las condiciones para tomar iniciativas, pequeñas, grandes, obras, lo que sea. Pero si no existe la comunidad cristiana como realidad concreta, ¿quién lo hace? ¿Quién es el sujeto concreto que produce estas cosas? ¿De dónde nacen estas cosas? ¿De la nada? Nacen de grupos concretos que se comprometen a vivir una hermandad concreta. Para mí, por ejemplo, la única esperanza, digamos, un signo de esperanza que aconteció en Estados Unidos, en donde hay la polarización como aquí en México, en Italia, en todo el mundo, prácticamente, ¿cuál fue? Las palabras, el gesto de la viuda de Charles Kirk. Porque la lógica del perdón, como decía Monseñor, es otro mundo en este mundo, es otra cosa, es un acontecimiento absolutamente nuevo. Por ejemplo, esto es un acontecimiento de iglesia, ¿no? Esto es construir la iglesia. Claro que vive del perdón, etcétera, etcétera. En Gaza, ¿quién está sembrando una semilla realmente eficaz de esperanza real? Las monjas y los sacerdotes, los que se quedaron ahí en medio de los bombardeos. Es una cosa nueva. O hay una asociación de familiares de palestinos, de israelitas, ¿no? Una mujer que perdió a su marido, un palestina, y una señora israeliana que perdió a su hijo, que se odiaban, empezaron a encontrarse y a crear una asociación de familiares de víctimas de la guerra. Esta es la novedad. Esto es construir la iglesia, por ejemplo, ¿no? Todo lo demás es pura apariencia, no cambia nada. No lleva frutos de vida eterna aquí en la tierra. Bellísimo. Muchísimas gracias. Pues ya llegando al cierre, agradecemos profundamente a Monseñor Rogelio y a Daniel porque ustedes nos ayudaron a poner en el centro lo esencial. Y lo esencial no es un proyecto, no es una teoría, sino un encuentro. Un encuentro con Cristo en una humanidad cambiada que hace posible que nosotros podamos despertar en un nuevo yo.
Lo que hemos escuchado confirma que esta revolución interior de la que habla don Giussani se hace posible cuando Cristo llega a través de rostros concretos, como acabamos de testimoniar con la presencia de Daniel, muy concreta, y Monseñor, y nosotros todos en la compañía de la iglesia, en ese encuentro con la compañía de la iglesia. Esta novedad del corazón hace nacer un sujeto nuevo, capaz de crear nuevas relaciones, y por eso también hace nacer un pueblo, una comunidad que camina en la historia con una esperanza que no nace de sí misma, sino de la presencia de cada uno de las personas con rostros concretos. Y en medio de esta esperanza, no podemos ignorar tampoco las heridas que están presentes en nuestra ciudad. Sabiendo este hecho doloroso que mencioné al principio, de este joven que asesina a Carlos Manso bajo los efectos de anfetamina, y que a nosotros particularmente nos sacudió mucho, y para nosotros confirma una cosa: la esencialidad de la educación, que es decisiva. Don Giussani nos enseñó a estar delante de ellos mediante una presencia adulta que viva en comunión y que esa comunión siga a Cristo. No es un grupo cualquiera, es una comunión de personas que siguen a Cristo. De verdad que sabemos muy bien que los jóvenes buscan la verdad, buscan la belleza y saben comparar lo que construye y lo que destruye. En el movimiento hemos visto que lo que sostiene la vida es una compañía que abraza con gratuidad y que educa a usar la razón para juzgar todo a partir o a la luz del encuentro con Cristo. Como decía Benedicto XVI, para que la inteligencia de la fe se convierta en inteligencia de la realidad. Por eso nosotros vemos con mucha esperanza los diálogos nacionales por la paz que se están realizando, y que muchas personas y asociaciones participan, usted, Monseñor, particularmente, también como obispo, y nuestro responsable nacional, Oliverio González, también está participando en ellos, y en la edición de Encuentro Cuatza, en su ciudad natal, invitó a 2 personas que participan en estos encuentros nacionales por la paz, y tuvieron un encuentro bellísimo y de mucho impacto en la ciudad. Y esto provocó que lo invitaran ahora al segundo encuentro a realizarse en Guadalajara, de modo que estamos muy pendientes de este segundo encuentro a realizarse el próximo año. Antes de concluir, queremos agradecer a nuestros invitados por su presencia y a todos ustedes por acompañarnos esta noche, por su escucha y por su deseo de recorrer juntos este camino de esperanza. Que esta presentación de una revolución de nosotros mismos sea para todos un renovado comienzo. Los dejo ahora con Mari Carmen para los últimos agradecimientos. Mira, dice Daniel que se encuentran los nombres. ¿Que sí qué? Que se encuentran los nombres. A ver si… Muchas gracias, María Rosa. Queremos agradecer de corazón a nuestros invitados, a Monseñor Rogelio y a Daniel, por su presencia entre nosotros y por el testimonio que hoy nos han compartido, muy valioso.
Agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos esta noche y por abrir un espacio en su agenda para compartir este momento de comunidad. De manera especial, queremos expresar nuestro agradecimiento a toda la comunidad de Comunión y Liberación en Monterrey, cuyo trabajo, entrega y alegría hicieron posible la realización de este evento. Asimismo, damos gracias a la Parroquia Reina de los Ángeles por todo el apoyo brindado para esta presentación y a su párroco, el presbítero Hugo Villegas Rodríguez, por su generosa acogida. Invito ahora a los jóvenes universitarios de Comunión y Liberación a pasar para entregar un pequeño presente a nuestros invitados como signo de nuestra gratitud y de la alegría de haber caminado juntos esta noche. Pásenle. Muchas gracias.